La elección presidencial de 2025 puede ser la de mayor número de candidatos después del regreso a la democracia en 1979. 17 binomios fueron designados por el mismo número de organizaciones políticas. El sábado se confirmaron los últimos 4 movimientos. Hoy exploraremos las próximas elecciones presidenciales del 2025 en Ecuador. El proceso de democracia interna y también aquel correspondiente a las coaliciones ya terminó y ha dado como resultado 17 binomios presidenciales listos para la contienda, marcando un récord histórico en el número de aspirantes. ¿Pero qué implica realmente esta situación? ¿Es negativo? ¿Es positivo? Para empezar, el presupuesto asignado para la promoción electoral se encuentra en $3.79 millones, lo que significa que, con estos 17 candidatos, cada uno recibiría aproximadamente $222,000 para su campaña en medios tradicionales. Esto representa un desafío significativo, considerando que en elecciones anteriores, como las del 2021 y 2023, las alianzas sí permitieron a algunos candidatos maximizar sus recursos y llegar posiblemente a un público más amplio. Una ventaja o una desventaja, ¿no? El hecho de que no corresponde al presupuesto. No deberíamos tener 17 candidatos en la papeleta. El Ecuador no tiene presupuesto para bancar tantas candidaturas. No debería ser eso un recurso prioritario del Estado cuando hay tantas necesidades y una serie de argumentos. Fíjate el caso de Colombia. Nosotros tenemos 18 millones. Colombia tiene 51, 52 millones. Y en las últimas elecciones tuvo 5 candidatos. Nosotros en las últimas tuvimos 8 y ahora 17. O sea, esto es exponencial. Esto va a llegar a un momento en que todo el mundo va a ser candidato presidencial mientras no pruebe lo contrario. Yo creo que no es un tema de orden cuantitativo, sino un problema de orden cualitativo. La cantidad de candidatos es irrelevante. Generalmente la gente desinformada cree que el sistema de Estados Unidos es solo bipartidista. Tú en Estados Unidos tienes 400 opciones para votar. Existen sí 2 más sonadas, pero cualquier persona puede inscribirse en una notaría y ser candidato presidencial. Entonces, para mí el problema no es de cantidad. Para desarrollar un poco más este tema, conversé con Osvaldo Moreno Ramírez. Él es politólogo y director de CPI, Consultores Políticos Independientes. También tiene estudios doctorales y de maestría en ciencia política. Disculpe la incredulidad en Guayaquil. Desde los estudios de radio RTP 96.5. Soy Pamela León Andrioli y hoy es viernes 6 de septiembre. Algo de lo que todo el mundo está hablando, pero yo quiero tener conclusiones diferentes. A ver, he leído a varios analistas sobre el tema de los 17 binomios, ¿no? Entonces, unos comentan que eso influye en la polarización del voto. Sin embargo, existen otras teorías que son con las que más prefiero quedarme, que realmente no hay tal cosa como la fragmentación del voto, sino que más bien el número de binomios no es un problema como tal. Más bien es una consecuencia de otro fenómeno que tal vez podría llegar a ser más preocupante, que claramente se relaciona con estas formas de concebir la estructura partidista. Y quisiera saber tú qué opinas sobre ese punto. No, creo que no es un problema de orden cuantitativo. Creo que la cantidad es algo secundario. Y bueno, generalmente el menos común de los sentidos es el sentido común, sobre todo cuando se replica el criterio de los influencers, de las redes sociales, ¿no? Yo siempre digo que si era credenciales académicas a los analistas, solo 3 personas daríamos las entrevistas en todo el Ecuador de temas políticos. Pero como no hay ni el más mínimo rigor de credenciales académicas, etcétera, experiencias, obviamente ahorita la tendencia es que son muchos. Y a mí me pregunta, como usted lo está haciendo, yo creo que no es un tema de orden cuantitativo, sino un problema de orden cualitativo. La cantidad de candidatos es irrelevante. Generalmente la gente desinformada cree que el
sistema de Estados Unidos es solo bipartidista. Tú en Estados Unidos tienes 400 opciones para votar. Existen sí, 2 más sonadas, pero cualquier persona puede inscribirse en una notaría y ser candidato presidencial. Entonces, para mí el problema no es de cantidad, digamos, es el menor de los problemas. El problema básico del Ecuador es la institucionalidad, donde la fiscalía es un organismo de control electoral, donde la fuerza pública tiene una crisis terrible. O sea, esto termina siendo, digamos, la crisis del Ecuador un síntoma más de la crisis institucional que estamos viviendo. En todo caso, yo no creo que el problema sea si tenemos, qué sé yo, o si tú quieres, para que me sigan entrevistando ciertos medios, tengo que decir que la culpa es de un esquema perverso que se hizo hace 10 años en el correísmo y que nos salvamos de ser Venezuela y que no importa los muertos y que no importa, lo importante es que no vuelva el correísmo. Entonces, esa creo que es la vía de los mediocres, ¿no? Sin ningún tipo de análisis ni sentido común. Yo te diría que el problema de fondo es institucional. Eso creo que es lo grave. Y lo de fondo, y me interrumpes cuando te dé la gana, no veo que ninguna de las alternativas de las 17, si terminan en 14, 15, 12, etcétera, nos plantee un proyecto vertiente. Tal vez Isa y Cucalón es porque me parece que el correísmo se ha convertido en un roldosismo 3.0, ¿no? Donde la causa, el leitmotiv es el retorno del líder. Pero yo no siento que ninguna de las fuerzas nos plantee en un momento tan emergente para la República, para mí, camino a la desintegración. Lo de Durán es una expansión, ¿no? No es que estamos acorralando a la violencia en Durán. Hoy día leía que Quito ya está entre las capitales más violentas del mundo, cuando era la más segura del planeta, era una de las más seguras, eso dicen los datos, eso no. Digamos, puedes tener un influencer explicándote que crímenes de deshumanidad, invento, o otro diario que te diga que la canasta básica cuesta por un gobierno que se hace 10 años. Pero lo de fondo es lo que está pasando en este momento. Y no siento que ninguna fuerza política o ningún candidato, ninguna tendencia nos plantea una alternativa planteada en un proyecto nacional. ¿Qué es un proyecto nacional? Creo que es un poco extenso de explicar, pero tiene indudablemente un matiz ideológico y yo no lo siento al momento. Y mira, por ejemplo, ahí tú has dicho algo que me da pie a lo siguiente que quería conversar contigo. El matiz ideológico. Mira, de hecho, yo no recuerdo en qué encuesta lo vi, pero esto de que el electorado, más del 40%, no conoce cuál es la ideología que tiene, no necesariamente la falta de conocimiento de una ideología dice que no tiene ideología. O sea, es una cosa distinta. Entonces, ahí te quiero preguntar, ¿cuán lesivo podría llegar a ser la falta de este fundamento ideológico, que realmente es el cómo hago las cosas? Cuando candidatos como Tabaqui dice, yo me represento con aquellos que dicen que no están ni a la derecha ni a la izquierda, o cuando candidatos presidenciales como el de Reto dice, yo soy la izquierda de la derecha y la derecha de la izquierda. Entonces, este temor al centro ideológico, en el caso de que existiera esa posibilidad aquí, no aleja aún más esa falta ni siquiera de representación, sino esa falta de solidez y de condumio y de fundamentación que pudiera erigirse para generar un plan como el que estás hablando. O sea, estos candidatos que hablan desideologizadamente. A ver, yo me resisto, me rebelo. Digamos que hay un factor indudablemente que es electoral y el camino al poder. Yo tenía un cliente en México, recuerdo que fue gobernador en Puebla hace muchos años y él me decía, yo soy la extrema izquierda dentro de la derecha, por ejemplo, ¿no? Tal vez en el ámbito electoral tienes un aspecto indudablemente en el cual no estás, digamos, no se elige, es difícil a veces explicarle esto a los políticos, no estás eligiendo un decano de Flaxo o de la ESPOL, no estás eligiendo digamos, un pontífice, que en parte creo que el correísmo, las 2 últimas elecciones, nos ha presentado candidatos más que electoralmente rentables, creería yo, candidatos más viables como para dirigir un partido, como para una dirección de partido, más que para una candidatura nacional. Entonces, el factor ideológico indudablemente no siempre es una estrategia electoral, pero indudablemente es una estrategia en la gobernanza, en el ejercicio de gobierno. Entonces, indudablemente, si a mí me permite, yo creo que el problema esencial del Ecuador es institucional y ese problema
nacional tiene una base del abandono del Estado. En Latinoamérica, digamos, siempre he dicho, tenemos las peores élites, los peores sindicatos, los peores, en algunos aspectos, los peores empresarios, los peores sindicalistas, los peores todos, en algunos, las élites, sobre todo la élite, si la concibes desde la teoría de las élites, no una élite económica. Y en ese contexto tenemos también los peores liberales, pues no, anda, dile pues a un liberal en Estados Unidos que hay que reducir el Estado en su mínima expresión y que la mano invisible se va a descargar, pues no te permite, o sea, tú sabes que el Estado tiene que ser invencible en determinados factores, que es salud, educación y seguridad. De hecho, yo siempre he creído utópicamente que quisiera vivir en un mundo o llegar a vivir a ver un país donde quiebren y desaparezcan las clínicas y los colegios privados porque no van a tener razón de ser. Entonces, en ese contexto, lo que tienes en este momento en el país es un problema de ausencia de Estado. Yo creo que eso es lo de fondo. Y no necesariamente tiene que ser un tema de izquierda o derecha. Te pongo el ejemplo y trato de alguna forma, tratando de gritar en el desierto como Isaías, contándole un poco a la gente de derecha que repite estas chifladuras del Estado de la mínima expresión o acabar con el Estado. Febres Cordero, no sé qué edad tengas, pero cuando yo tenía 8 años, por la edad de mi hijo, 7 años, 10 años, yo recuerdo que el país estaba infestado de otra hora de león. Febres Cordero fue un tipo con todos sus errores que pudo haber cometido, indudablemente, que creía abierta y frontalmente en el rol del Estado. Y mira que Febres Cordero estaba rodeado de talibanes, pues tenían imagínate a los 30 años, pues no. Imagínate a Panchito Suet, que en paz descanse, un hombre al que yo quise mucho. Un saludo a su familia, mi abrazo, como siempre, yo aprendí mucho de él. Pancho era un hombre totalmente liberal, digamos, anarquista, digamos, un anarcocapitalista, pero académico, ¿no? Y era la gente que rodeaba a Febres Cordero y a pesar de eso, Febres Cordero lideraba y le daba un rol fundamental al Estado. Eso es lo que creo que tiene que entender la derecha en el Ecuador, el rol del Estado. Entonces, para mí, la catástrofe que estamos viviendo, te pongo un ejemplo, en alguna publicación, que bueno, la verdad es que yo estoy de acuerdo con Brasil, hay que cerrar Twitter, es una red nefasta, creo que se presta para difamar a la gente, imagínate tú, en alguna publicación yo exponía la tragedia nacional comparando 3 indicadores, porque acá todo el mundo quiere hacer justicia en Venezuela, pero no piensa lo que pasa en Ecuador. Entonces, imagínate que, de acuerdo a este organismo comunista, bolchevique, del Fondo Monetario Internacional, en la sede del comunismo en Washington, dice que Venezuela va a tener mayor crecimiento este año, y lo tuvo el año pasado, tiene mayores índices de inversión extranjera, y de acuerdo a los especialistas, tiene menos criminalidad. O sea, nosotros duplicamos las muertes, o sea, sumadas las muertes violentas de México y Colombia, nosotros estamos lejos de estar cerca de eso. Y te digo porque yo nunca contemplé, bueno, cuando pensaba quedarme viviendo en México, todo planteaba para no quedarme en México, adicional al amor infinito por la patria, era el hecho de que no es muy violenta, 22 muertes violentas. Entonces, ponía esa comparación digamos, en una publicación, decía, bueno, dejemos de pensar qué pena lo que pasa en Venezuela, pero Venezuela tiene mayor crecimiento. Esos 3 indicadores que los dicen los organismos que están en Washington, y no tienes idea del linchamiento tuitiático del cual fui víctima. Entonces, es una cosa espantosa, ¿no? Que funcionara la mafia, asalariado el correísmo, que yo Correa ni lo conozco, y lo quiero conocer, sinceramente, ¿no? Yo también tuve amenazas de salir en un sabadazo porque yo encabecé en muchas ocasiones la reelección indefinida. Me parece un ejercicio que si no está normado, o por lo menos si no hay un tema conceptual, me parecía un tema que había que discutir. Entonces, lo que te quiero decir es que el tema ideológico es fundamental, pero no es innegociable. Entonces, para mí, que no lo veo de ninguna fuerza política, no siento que los actores políticos, por un lado tienes los que están en el retorno de un hombre y por otro lado tienes los que han destruido al país por el terror y el pánico y el odio de un hombre. Entonces un país no se puede manejar así, un país no se puede manejar improvisado, un país no lo puedes manejar en función del miedo a uno o al otro, un país se maneja con sus instituciones sólidas. Y eso es lo que creo que debería ser un acuerdo nacional, que lamentablemente no lo veo hasta el core. Bueno, yo voy a coincidir con lo que tú dices, Osvaldo. Sin lugar a dudas, a esos 17 candidatos, yo le sumaría el 18, que es justamente el antagonista de todo lo que has dicho. Es decir, el que está para que no esté el otro y el que está para que esté. Entonces, en ese sentido, quisiera hacer un repaso muy rapidito de lo que tenemos del centro a la derecha, que es un Cucalón, Topic, Cronfle, y del centro a la izquierda, Luisa, esa unión utópica de las izquierdas, Serrano, que ya no está, y Rabascal. Entonces,
si están terciando al menos de manera muy tácita en lo ideológico, por llamarlo de alguna postura, haciendo eso de lado, ¿por qué están ahí? O sea, más allá del odio a un hombre o del amor al hombre, ¿por qué están ahí? Bueno, mira, en un país que tiene eh, el acto fundacional del país es en 1830 en Riobamba, pero la verdadera independencia absoluta o desvinculación con Colombia es en 1835 en Ambato. Si tú revisas la Constitución, nombran en infinidad de veces a Colombia. Entonces, si tú sacas la cuenta de 1835, que realmente arranca la existencia del Ecuador, hasta 2007, y luego tienes 12 años de gobierno de determinado personaje, bueno, pues un país de 150 años para ese momento, que alguien lo gobierne 12 años, es mucho tiempo. Entonces, indudablemente tienes un sector de la población que cree o piensa, como o sin razón, que esa fuerza representa un pasado que fue mejor. Pero la creencia ciudadana generalmente no tiene dueños, o sea, no tiene, digamos, abanderados, mucho más si tienes ausente, en este caso, al caudillo, líder, como quieras llamarlo, ¿no? Entonces, el correísmo entró en una espiral, desde mi punto de vista, adicional a lo que te decía al principio de la entrevista, en la cual tiene una similitud con el fujimorismo, no en lo ideológico, creo yo, ni en los resultados, pero sí en el tema de ser una fuerza eternamente en la segunda vuelta. Les ha pasado en 2 últimas elecciones. Pero en estas cosas gana el que menos se equivoca, juega mucho la suerte y también lo que hace el otro. Y hay que tomar en cuenta que la derecha, con todo su desorden, con toda su ausencia ideológica, sin su contenido, si mira que Noboa llega al gabinete con el gabinete incompleto, ¿no? Pero ellos logran consolidar lo que en ciencia política se llama la teoría de las coaliciones, en los que ellos, o 3, en los que ellos logran lo que se llama la teoría de las coaliciones. Es decir, la primera vuelta termina siendo una primaria, en este caso la derecha, lo cual al menos a mí no me espanta. Tal vez el ejercicio, me parece la relación entre Granja y Correa, me parece una relación tóxica padre-hijo, ¿no? Entonces, me da la impresión de que no vamos a quedar con los 18, 17, 14, 15, vamos a ver cuántos terminan finalmente el 30, estamos a pocos días, y cuántos terminan siendo calificados. Recordemos que aquí no hay que hacer nada. La fiscalía le habla un proceso de un candidato que no es del gusto de ellos. Entonces, en ese escenario, yo creería que probablemente esa afinidad eventualmente podría nuclearlos en una segunda vuelta, tomando en cuenta el factor que para mí es importante, de que este Pachacuti, por ejemplo, es distinto al de Marco Santos de Silva Adelante. El de Chuchumi e Isa no descarta un acercamiento con la Revolución Ciudadana, que podría pasar perfectamente en segunda vuelta. Entonces, digamos, tal vez esta fragmentación sea inédita, llame la atención, pero es algo que tenía que suceder y que eventualmente los podría beneficiar. Ahora que tú has mencionado justamente a Isa, ¿qué personaje, no? Porque te quería preguntar algo sobre él en relación a cómo puede generar una especie de tensión o distensión en estos espacios de la izquierda, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos, por ejemplo, al candidato presidencial de Reto decir que una de las mejores cosas que se podría imaginar o soñar es que Leonidas Issa encabece la lista de los asambleístas y que incluso pudiera llegar a ser presidente de la asamblea. Y a la vez vemos a Pedro Granja, que habla de estar en constantes reuniones con Issa, hablando justamente sobre hacer gobierno, básicamente. Entonces, ¿cuál es el papel de esta figura? Por supuesto, una figura que ha sido bastante crítica con el correísmo desde el principio, una figura que generalmente no ha concitado alianzas que no estén estrechamente relacionadas a las causas que ellos defienden. ¿Cómo examinas la figura de Issa ahora que parece estar ablandando ciertos principios y que hoy puede estar bastante disputado? A mí me parece que en esta elección eventualmente podría haber dos, no sé si sorpresas, pero sí protagonistas o por lo menos cuadros
llamarían la atención. El uno, Cucalón, porque creo que es el único candidato en su vertiente que cree en el Estado y tiene la experiencia pública. Y el otro, Leonidas Issa. Pero Leonidas Issa básicamente porque tiene un proceso de construcción, digamos. Vamos, el resultado de Pachacuti. Recordemos quién es Pachacuti. Pachacuti en la elección de Lasso obtuvo un tercer lugar, algunos dicen que segundo, pero ese Pachacuti no fue producto de la agüita, la tierrita y los animalitos como plantea Jack Pérez, ¿no? Ese Pachacuti es un Pachacuti que octubre del 2019 lo apuntaló. Cuando tú medías, obviamente es que a mí, por ejemplo, que me pongan a discutir y conversar de estas encuestas que llegan a tu WhatsApp, o sea, me suelo abstener. No soy bueno para no sirvo para sondeos de opinión gratuitos, ¿no? Pero sí te puedo hablar de investigaciones. Entonces, en las investigaciones que nosotros teníamos a la mano, Issa, Vargas y Yacu cotizaban casi lo mismo. Uno tenía 17, el otro 15, 16. Entonces, octubre del 2019 apuntala al movimiento indígena. Tal es así que cuando tú medías, preguntabas, ¿usted votaría por un candidato indígena? Te decía el 3-4% en septiembre del 19. A partir de noviembre del 19 te lo decía el 15, el 14. Entonces, eso apuntala al movimiento indígena, digamos, lo hace el gran protagonista y obtiene la segunda cantidad de asambleístas. Lamentablemente, bueno, no supieron ejercer o aprovechar ese espacio de liderazgo, de poder con la señora Yori a la cabeza. Luego en la elección seccional, y tú te percatas con los datos, en la elección seccional pasa algo parecido. Pachacuti, que es la segunda fuerza a nivel de gobiernos locales. En la elección de muerte cruzada no logran participar por un tema de pugna interna. Entonces, primero Pachacuti tiene un proceso de lucha social. Y que claro, tal vez a ciertos sectores conservadores, especialmente los que tienen el control sobre los medios de comunicación y determinados sectores, les causa pánico, pero hay varios ecuadores, pues, ¿no? Yo siempre a mis candidatos les sugiero no usar Twitter, no leer Twitter, porque te imbuye, te contaminas y te contagia de lo que piensa la tribu, pues, ¿no? Y generalmente suele pasar a la inversa o te encuentras a la inversa en datos duros. Entonces, Issa me parece un tipo que tiene un proceso de construcción, a diferencia de lo que podría ser Correa, con el desgaste de lo que lo acusan con y sin razón. Y me parece que Pachacuti representa eso. Ahora, la parte que tú dices es correcta, cómo más que llegar a estas élites, cómo tú logras revertir esa visión de ser un movimiento étnico más que izquierda o derecha, y cómo tú definitivamente haces la transición, que creo que es necesaria. Evo Morales lo hizo en su momento, Mandela lo hizo en su momento. Para mí la protesta social es fundamental. Pues si no hubiera protesta social, tú y yo nunca hubiéramos sabido lo que es una vacación, lo que es un sueldo, un trabajo, lo que no se hubiera terminado la esclavitud, no hubiera habido independencia y te puedo dar 500, etcétera. ¿No? Es casi como el satélite que quedaron los soviéticos, pues no habría celular, y no porque usas un teléfono eres comunista, como algunos idiotas dicen que porque eres iPhone no eres capitalista. Entonces, en ese contexto, creería yo que Issa tiene un proceso de construcción de poder, y eso es importante. Y, por ejemplo, cuando hablan de marketing, yo no hago marketing. El marketing me parece una de las herramientas más peligrosas de la comunicación, de la política. Nosotros lo que hacemos es trabajar en procesos de construcción de poder, y dentro de eso funcional es el marketing, las redes sociales, la comunicación, etcétera. Entonces, Issa tiene un proceso de construcción súper interesante. El tema es cómo te proyectas, digamos así como tuvo una lucha de 20, 30 o los años que tengan que ser. Recuerda que junto con Andrea González es el único ingeniero en medio ambiente, y eso es una causa que suelen abanderar los jóvenes, entre comillas, ¿no? Aunque es una farsa eso que joven vota joven, mujer vota mujer, viejo vota viejo, jubilado vota jubilado, etcétera. Entonces yo creería que Issa puede ser un gran actor. Ojalá sepa capitalizar, sepa producirse y nos presente ya esta versión. Y si a mí me preguntas, y te lo digo frontal y abiertamente, y creo que a alguien se lo dije, o a él, no lo recuerdo, créeme que yo he cuestionado el modelo neoliberal desde los espacios más antagónicos y conservadores de las plataformas neoliberales. Lo he hecho en CNN, lo he hecho en varias radios, lo he hecho en todos los espacios, en cámaras. Nosotros al menos yo he cuestionado el modelo neoliberal y de la forma más dañina, que es la forma conceptual. Y yo le decía a ellos, sin necesidad de haber tirado una piedra en mi vida. Entonces yo creo que es preferible tenerlo a Leonidas Issa 1.000.000 de veces en un espacio de representación, en la asamblea o en la presidencia, a tenerlo bloqueando calles, creo yo. Creo que es un proceso que él tiene que convencer a estos electores de que ya es una etapa que se superó y que ahora viene la etapa de lo que se llama en ciencia política de la faja. Ya no la faja gonal, sino la arquitectura.
Estás escuchando Disculpen la Incredulidad, el podcast original de RTP 96.5 en Guayaquil. Y esa podría ser una transición más coherente, ¿no? Porque también vemos cómo el correísmo, y esto sigue apuntando netamente a esos capitales que pueden llegar a extrapolarse, lo cual no es necesariamente una posibilidad. Vemos al correísmo tratar de abrir esas taras de la izquierda acérrima del modelo del socialismo del siglo XXI, acercarse más a espacios de centro, incluso de centro-derecha. Y eso claramente es una antítesis de lo que tú estás diciendo. Es decir, se pueden establecer unas diferencias claras entre un candidato como Issa, que genera unas transiciones un poco más programáticas y lógicas, coherentes con esos principios fundacionales, y no más bien con esa, con esa imagen de izquierda que hoy el correísmo pretende ablandar por un tema de capital electoral. ¿Tú estarías de acuerdo con esa tesis? A mí me parece que en el caso de Issa no necesariamente es claudicar, digamos, moderarse, si esa sería la palabra, ¿no? Porque hay algo más importante. Es como cuando escucho lo importante es que no somos Venezuela. O sea, yo creo que nos salió carísimo esto de no ser Venezuela. Honestamente, creo que salió muy caro esto de salvarnos de ser Venezuela. Entonces, mira la tragedia que estamos viviendo. Ecuador ahorita tiene los peores indicadores en todo. Si antes éramos punteros en la región en algunas cosas, ahorita ya salimos de la región y estamos con Haití, con Sudán del Sur, Senegal. Es espantoso lo que vive el Ecuador. Pero lo que tú dices es cierto. El correísmo trata de blanquearse, digamos, bueno, no plantear no sea la palabra, un poco de mostrarse, proyectarse un poco más moderado, menos la palabra sería sectario. Sin embargo, ves a Rafael Correa castigando a ciertos asambleístas que no quisieron, o por lo menos no reivindicaron o redimieron a la figura de Jorge Glass. O sea, el correísmo obviamente tiene ese desgaste y algunas cosas más, así como tiene cosas positivas. Pero en el caso de Issa, esta nueva etapa, si lo sabe administrar bien, podría ser solo construir y proyectarse como una figura que, insisto, sin claudicar necesariamente, puede demostrarle. Mira el caso de las clases medias, por ejemplo. Esto es interesantísimo. Nadie le habla a las clases medias. Yo creo que las clases medias en el Ecuador han sido las más afectadas por este embate neoliberal. Esta clase media que paga IES, que paga impuesto a la renta, que tiene que pagar seguro privado, que paga la tasa más alta del mundo de hipotecario en materia dolarizada. O sea, si hay un sector flagelado en el Ecuador, son las clases medias. Y esa misma clase media que tiene su vivienda gracias al BIES, por decirte yo, por lo que hacemos investigación, te diría, el 90% de la gente de toda esta zona de Daule, San Borondón, de las Villas Clubes, Las Boyas, su casa es producto del BIES, pero no votan por el correísmo, por ponerte un ejemplo. Entonces, nadie le habla a esas clases medias, y yo creo que ese es un espacio que eventualmente un candidato como Issa o como Granja, que lo intenta hacer, solo que su carácter impulsivo, explosivo, lo hace por otros lados, yo creo que lo podría capitalizar, tanto como Cucalón, porque tanto Issa como Cucalón pueden decir, tal vez, hay gente que le teme a las marchas de octubre de ese momento, de junio, y así mismo a Cucalón le van a criticar el Ministerio de Lazo, pero podrían eventualmente capitalizar. Claro, que fue lo que le pasó a Otto también, y ya trasladándonos en la campaña anterior, que esa sombra de Lenin nunca fue debatida. O sea, realmente siempre había un puenteo, un esquiveo constante de no tocar el tema, y lo que hace es acentuar el discurso porque le dejas el espacio al opositor a que te llene esa falta de defensas. Y a partir de ahí te pregunto, Cucalón podría tener que enfrentar esas sombras, porque hay dos. O sea, tienes esa sombra de haber sido el ministro de un gobierno con una de las peores popularidades a nivel regional, pero a la vez tienes esa sombra de estar en un partido que no necesariamente representa, digamos, una popularidad convulsa, y además tienes a una María Paula Romo que no necesariamente también tiene un imaginario positivo en relación a temas destinados o ya relacionados estrictamente con corrupción. ¿De qué manera puedes desligarte de esos símbolos que también empiezan a delinear ese branding político electoral? Bueno, recordemos que el Ecuador está tan en crisis, por un ejemplo, que si tú analizas una de las opciones más importantes de la elección pasada, era que son algunos mis amigos, pero obviamente nosotros desde la ciencia política, porque yo soy politólogo de formación per se,
nosotros no hablamos bien ni mal de los políticos, solo los describimos y sus procesos. Mira el caso de la campaña de Otto, pues no, la campaña de Otto medularmente tenía dos mensajes centrales. Voy segundo en las encuestas y vengo de Harvard. O sea, no había propuesta per se, ¿sí? Y si tú analizas las alternativas, tenías a uno de la familia bananera más poderosa del mundo, al yerno del camaronero más grande y poderoso del mundo, y al hijo de las telecomunicaciones más grandes del mundo. Por eso para mí son importantes y emergentes los liderazgos como Issa y Cucalón. En el caso de Cucalón, coincido contigo, hay un techo, no el de cristal como plantea la feminista, pero sí un techo que efectivamente tienes a una fuerza que construye, cuyo leitmotiv no es, al menos yo no percibo, la única promesa es que no vuelva al correísmo a cualquier precio. Y yo creo que en parte la tragedia de Ecuador es esa. Y en el caso de la señora Romo, que Perón decía, he visto malos convertirse en buenos, pero nunca un bruto convertirse en inteligente. Entonces yo no creo que la señora Romo sea tonta, es una mujer muy inteligente y ojalá se vuelva buena, porque según Perón esto es viable. Pero en todo caso, Cucalón tiene esos techos, si bien es cierto, domina el manejo del Estado, que por ejemplo lo veía el otro día hablando de volver al trabajo por horas, una causa que acaba de perder y que reivindica indudablemente una de las aspiraciones más grandes de las élites más recalcitrantes. Entonces yo creo que Cucalón tiene que capitalizar de dónde viene, de las clases medias, qué es lo que más conoce, que es del Estado, y cómo nos habla a los otros sectores que no están como un rosario evitando que el correísmo vuelva a cualquier precio sin importar que estemos peor que Venezuela en casi todos los aspectos. Entonces, ese creo que es el techo que construye. Ojalá se proyecte como una fuerza que va más allá del retorno, el no retorno del correísmo a cualquier precio. Te quiero hacer una última pregunta y esto no podía dejar de preguntarte sobre las últimas encuestas, más allá de que las consideres creíbles, relevantes, son las que aparecen en las noticias. Entonces, en virtud de eso, te quiero hacer unas preguntas porque, por ejemplo, se habla de que Daniel Noboa sigue sosteniendo esta aprobación, lo cual, por favor, querida gente que nos está escuchando, eso no es extrapolable intención de voto, gracias. Pero te quiero preguntar, ¿por qué ese 52% se sostiene frente a escenarios de delincuencia, violencia cada vez más escalofriantes? Por ejemplo, Puerto Bolívar, Ponce Enríquez, ya ni siquiera hablemos de Durán. ¿De qué manera estos niveles de aprobación se sostienen? Porque pareciera que ese nivel de optimismo, que hoy ha subido 3 puntos, hace caso omiso a este tipo de situaciones que no relacionan directamente con el gobierno de turno. Te voy a dar un dato no menor. Lazo recibe Guayaquil ni siquiera entre las 1000 más peligrosas y violentas del planeta y le entrega octava. Entonces, que a mí me digan que la culpa es de un gobierno que se fue hace 8 años, me siento imbécil. hay que, digamos, un poco analizar estos temas y los por qué y cómo resolverlos. Y cuando hablamos vamos a hablar de sondeo, yo suelo discutir investigaciones, no sondeos de opinión, pero digamos que vamos a creer en la encuesta que nos dio el WhatsApp. Mira, adicional a esto de tratar de que la gente entienda, no lo podemos hacer porque obviamente no la gente tiene otras causas más importantes como su día a día. Este indicador de valoración de gestión, tendríamos que ver valoración de la palabra y algunos factores más. Cuando tú valoras la gestión, el parámetro o el número, digamos, de alerta es el 50%. A mí, te digo, en el ejercicio profesional me da lo mismo que mi cliente sea alcalde o lo que sea, gobernador o presidente o autoridad. Mientras sobrepase el 50, me da lo mismo que esté en 51 que en 99. Pero si ya está de 49, es lo que se llama el famoso punto de no retorno, ¿no? Y eso sí es peligroso, el famoso, digamos, punto de no retorno. El punto de no retorno, digamos que es peligroso, es, digamos, es donde tú terminas, ahí es donde tú terminas, digamos, preocupándote, es cuando las alertas se prenden. El gobierno indudablemente ha tenido un desgaste, eso es cierto, pero hay 2 factores que yo creo que requieren de mucha honestidad intelectual de quienes hacemos opinión. La primera, Noboa heredó todo esto. Hay que ser honestos en ese sentido. Creo que incluso no se esperaba llegar al poder. Y esto claramente se refleja que no tenía el gabinete listo cuando llegó al poder. Recuerda tú la Asunción, no estaba el gabinete completo. Eso es como ir al partido del Mundial o de la eliminatoria sin defensa.
Entonces, lo honesto es decir lo que este joven heredó este país, por un lado. Y segundo, un poco machista este comentario de Rockefeller, pero por más de que siempre le decía a sus colaboradores apurados, por más de que embaraces a 9 mujeres, no vas a tener un bebé en un mes. Entonces, el tiempo es muy corto. Hay que ser honestos en eso. Estamos hablando de 8 o 9 meses y reestructurar un país. Claro, la pobre gente cree que esto se resuelve matando cuanto marginal con fusil se encuentra. Estás equivocada. Yo no veo todavía al gobierno, ojalá le esté preparando una reforma en el sentido de ir a quienes lavan. O sea, el narcotráfico es una industria que tiene mucho dinero que se lava. Y uno de estos, de lo que yo llamo el becerro de oro de los economistas criollos, que es la dolarización, que sí, nos salva la inflación, pero nos hace la lavandería más grande del IFE. ¿No? Puedes ingresar divisas por todos lados, por mar, por tierra. Uno de los factores es ese también, el tema del control. Por ejemplo, yo veo que los municipios están infiltrados en narcotráfico, se me ocurre. Sí, pero el municipio no tiene el control del CERCOP, no es el que califica a los proveedores, ni de las compañías. Entonces, en ese escenario hay medidas estructurales que no pueden ser tomadas en 6 meses. Y la gente, mira que cuando hacemos inversión cualitativa, que es la que a mí me gusta, yo, digamos, trabajo analógico, totalmente en plug, a mí no me compras con el software mágico, la escucha digital, todo eso es basura porque yo sé cómo se hace, cómo se alquila, cómo se vende y cómo se elabora, sin perjuicio que hay gente que lo hace bien. Y siempre a mis clientes les digo, si es regalado, acéptalo. Si no, creo que es botar la plata. Entonces, en estas inversiones cualitativas nos encontramos, ¿sabes qué? Con temas donde la gente nos dice, es poco tiempo, el presidente se está peleando. Entonces, yo creo que Noboa tiene ese desafío. Pero a la interna, ellos tienen un gran problema, que es el luchar por no ser un gobierno de transición. Yo creo que ese es el gran problema del gobierno. Y no están haciendo bien la tarea en ese sentido porque, si tú te das cuenta, te pongo un ejemplo. Y lo digo abiertamente, el registro civil ha sufrido un cambio radical. Y hay que decirlo públicamente. Te diría casi que parece desde la época de Correa, ¿ya? Y ellos no lo comunican. Pero más noticia es esta lucha y persecución a título personal contra la vicepresidenta para que a cualquier costo no asuma el mandato. Entonces Noboa tiene esos problemas y obviamente esa popularidad de 50 me parece bastante peligrosa, digamos, porque efectivamente no puedes comparar nivel de conocimiento con intención de voto. La elección ni siquiera arranca y tú sabes que cuando esto arranca, cuando empieza a hablar, mira, de lo más difícil en comunicación política son las reelecciones. Acá en Ecuador, por ejemplo, a nivel local, la media es 5% en el año 17, en la siguiente elección la media era 6%. De cada 100 autoridades que intentan reelegirse en cualquier cargo en el Ecuador, solo logran 6. Entonces reelegirse es muy complicado porque el elector empieza ya a evaluar, en este caso ya la autoridad. Así que yo no creo que el gobierno le va a tener fácil y va a depender de lo que haga, pero anda tú ver las pobres clases medias, si ya les pagaron el impuesto a la renta en exceso, si los jubilados reciben su IVA. Hay muchos factores y en ese sentido creo que el gobierno la tiene complicada. Osvaldo, muchísimas gracias por esta conversación. Me quiero ir solamente con una de Yapa que tal vez no tenga mucho que ver con el tema electoral, pero me interesa conocer tu opinión sobre cómo, por ejemplo, primero dime si podemos hacerlo. Ya, bien. Mira, esto se sale un poco del electoral, pero que de todas maneras igual configura el escenario. Vemos cómo la figura de violencia política de género está más rentable que el 2x1 en la Bahía, porque, por ejemplo, Abad saca 7 cosas u 8 para denunciar, Jacome contraataca con el mismo instrumento, Jaramillo ahora lo hace con el alcalde y la Choes, que es concejal, hace también lo propio. ¿Cómo evalúas tú este uso que parece más retaliación política de esta medida que realmente podría simbolizar y significar otras cosas a nivel de derechos? Esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero creo que es importante tu opinión en el tema. Mira, en un país donde la vida no vale nada, calcula el valor de la honra de la gente. Entonces, en este país, de la manera más ligera, cualquiera te dice narcotraficante. Cualquiera. O sea, acá la honra no vale nada. Aquí todo el mundo es narco. Todos los contendores políticos, porque yo lo máximo que veía en otros países, bueno, había que estar en una instancia de investigación. Entonces, en un país donde la honra no vale nada, donde todo el mundo es narcotraficante según un determinado sector de la política, calcula tú
otro tipo de valor. Lo mismo, así como todo el mundo se acusa de narcotráfico en este país, del mismo modo yo creo que se está excediendo cualquier tipo de escaramuza política entre actores políticos. Mira, cuando yo me reúno con un candidato, a diferencia de muchos colegas que los convencen por salir, yo lo primero que trato es de persuadirlo de que no salgan, porque no tienen idea de lo que se meten. Cuando una persona es candidata a presidente, ya no se pertenece a sí mismo, por ejemplo, y está sujeto al escrutinio público. Mira, yo soy profesor de universitario, online, creo que doy 4 horas, con eso creo que pago la luz o el gas, no me acuerdo, ¿ya? Y yo hago declaración de bienes, ¿ya? Y me terminó tocando contratar a un abogado, un contador para hacerla bien. Y yo soy mantenido de mi mujer, la que tiene bienes es ella, yo no tengo nada. Pero gracias a Dios, en la sociedad conyugal. O sea, lo que te quiero decir es que había que poner, se me ocurre, pobrecito Lazo o esa gente que tiene tantos bienes, ¿no? Tienes que poner, se me ocurre, fecha de compra del terreno, quién te lo vendió, fecha de inscripción de esta propiedad, número de código predial. Imagínate hacer eso con 20, 30, 40 terrenos, que no los tengo yo. Entonces, lo mismo se ha hecho, digamos, de las escaramuzas políticas. Todo es violencia de género, todo el mundo es narcotraficante. Sin duda, hay casos de violencia de género, indudablemente, sin duda. Para mí la vicepresidenta lo tendría que determinar las autoridades, no yo. Pero tampoco tú en cada debate violencia de género. O sea, incluso, corrígeme tú, que me imagino que las mujeres jóvenes son feministas, y yo yo discrepo con el tema del aborto, por ejemplo. Yo creo que en 200 años ya va a ser innecesario. Vas a tener un chip en el cual te va a indicar cuándo, a qué horas y cómo, y en tu cuerpo, entonces ya el sadismo lo vas a hacer. Pero en todo caso... No tengo la etiqueta. Bueno, pero suponiendo que la tengas, porque mira, yo respeto el feminismo, y se lo digo a mis alumnos, como una forma de pensamiento político que hay que estudiar y analizar. Y los parlamentos del mundo, a pesar de que yo estoy en contra del aborto, los parlamentos del mundo debaten estos temas. Y no puedes salirte, digamos, de ese esquema o ponerte como un avestruz. Entonces, en ese escenario, así como tienes que aprender y esa es la gran diferencia, que en este país no entendemos la diferencia entre coexistencia y convivencia. Yo estoy obligado a coexistir con ustedes dos, no estoy obligado a convivir con ustedes dos. Entonces, dentro de aquello, creo que se ha excedido. Yo recuerdo, no sé, corrígeme tú, que seguramente estás más al tanto, no sé si es broma, pero entiendo que a un candidato le suspendieron derechos políticos por decirle gordo a una contendora o gordo a un contendor, ¿ya? No sé si eso es cierto, me parece de locos. Tendría obviamente que a la final estoy equivocado, a la final eso le generó un trauma psicológico a esta señora, no lo sé, señor. Entonces, ese es el país en el que estamos viviendo. Entonces, creo que hay un exceso de acciones de protección, un exceso de todo. Entonces, dentro de ese contexto, yo creo que la política tiene que tener determinadas tribunas en los cuales... Tú eres guayaquileña, perdón, la pregunta. Bueno, pues el guayaquileño per se tiene esa característica, aunque bueno, yo ahora le digo a mucha gente, amigas en Ambato, que me dice, tú de Guayaquil, digo, hermano, le digo, Guayaquil es más pequeño ahorita que Quito, Cuenca, que Ambato, que Riobamba, porque ahorita las clases medias emergentes y las élites están hacinadas en una Miami genérica que se construyó en otro cantón, que es Zamorondón. Entonces todos nos conocemos y estamos en un lugar chiquitito. Ponte, yo cuando vivía en la Vía de la Costa, 3 años nunca me encontré a nadie en ningún lado. Cada vez que por donde vivo ahora salgo a la esquina, en la farmacia, me encuentro toda la humanidad. Entonces, yo creo que acá, en este ejercicio, nos falta entender que la política tiene este tipo de acciones y lamentablemente estamos convirtiendo en esto probablemente en como cualquier exceso. Bueno, ahora decir buenos días señorita, qué gusto verla, acoso. Está supeditado a eso. Ahora, viene el otro extremo y entiendo que ninguna medida es excesiva para evitar un femicidio o una cosa de este estilo. Pero yo no creo que violencia política sea que alguien le diga vago, por ejemplo. Y no lo conozco aquí y entiendo que a quien se lo dijo, una persona a quien respeto, me entrevistó algunas veces, una extraordinaria profesional. Pero me parece que en esa escaramuza política, la política está como está y calcula el resto del Ecuador. Gracias por estar en este podcast y creo que ha sido una conversación muy interesante. Espero volverte a tener pronto. Con gusto y ojalá en algún momento, ahorita vi toda la entrevista al compañero, en algún rato sea una entrevista de tipo presencial. Muchísimas gracias y siempre a la orden. Luego de haber conversado con Osvaldo, les presento la conclusión de este episodio. Los datos históricos nos revelan una tendencia preocupante. Más candidatos en la papeleta no necesariamente es igual a mayor representación.
En las elecciones del 2021, de los 16 candidatos, hubo 7 que no lograron superar el 1% de los votos válidos. Este es un patrón que podría repetirse en estas elecciones. De hecho, desde 1984, 22 candidatos han fracasado en alcanzar ese umbral mínimo. Debemos preguntarnos, realmente en lo de fondo, para no concentrarnos, son 17, son 21, es terrible, es demasiado. Si realmente en lo de fondo este sistema fomenta verdaderamente la democracia o si, por el contrario, impulsa la falta de cohesión política. Otra hipótesis a considerar es si este escenario, en lugar de fragmentar el voto, que es la teoría de algunos, podría estar enmascarando un problema más profundo, como la falta de verdaderos liderazgos, pero consolidados, la ausencia de alianzas y la proliferación de candidaturas individuales. Realmente no están logrando construir consensos o propuestas suficientemente fuertes. Cada vez esto parece más una utopía o digno del realismo mágico. Esto podría reflejar una crisis de confianza, no es algo tan difícil de concluir. Por supuesto, en el sistema político, debemos cuestionar si el sistema electoral, tal como está diseñado, realmente está sirviendo a los intereses de la ciudadanía o si está facilitando la elección de líderes que puedan enfrentar los desafíos del país o simplemente se está perpetuando un ciclo de inestabilidad política y gobiernos fútiles. Disculpen la incredulidad, es original de RTP Radio Podcast. Soy Pamela León Andrioli. La producción y el diseño de sonido son de Benjamín Villagrán. Escucha todos nuestros episodios en infograma.net o en tu plataforma favorita de podcast. Nos encontramos el próximo viernes en otra entrega.